En esta ocasión veremos lo que es un manómetro tipo U. Se llama tipo U porque tiene la forma de una U, ¿ya? Y se emplea para poder medir la presión en un cierto punto. Y eso lo realiza comparando con la presión atmosférica. Para este manómetro, en este punto es donde va a existir una presión atmosférica, ¿ya? Y en el punto A es la presión que se está midiendo. En este caso dice, en el tubo se muestra en la figura, hay agua. Calcule la presión en el punto A en kilopascales, como una presión, en este caso, manométrica. Los fluidos manométricos entregados en el problema son el agua y el mercurio, como se puede apreciar. ¿Ya? Bueno, para poder desarrollar el problema se debe tener presente lo siguiente. La ecuación hidrostática dice que la diferencia de presión entre dos puntos, ¿no es cierto?, va a ser igual al peso específico de la columna de fluido por la altura que hay entre esos dos puntos. Del anterior se puede deducir que también presión final es igual a la presión inicial más el peso específico por la altura. ¿Ya? Bueno, para resolver empleando esta ecuación se debe tener presente lo siguiente. Las medidas deben estar en metro y también debemos tener el peso específico. El peso específico del agua es conocido, ¿ya? Pero el del mercurio no. En el mercurio se entrega lo que es la gravedad específica o densidad relativa, ¿ya? Se debe dejar claro que es 13.54 porque en este caso es un dato a 25 grados Celsius aproximadamente, ¿ya? Ese valor que aparece ahí. Bueno, empecemos a realizar primero la transformación de las unidades de medidas y después a calcular lo que es el peso específico. Recordar que se pregunta la presión en el punto A, lo más importante del problema. Lo primero es realizar la conversión de unidad de medida o transformación de unidad de medida de milímetro a metro en este caso. Para ello emplearemos la multiplicación por una fracción equivalente a 1. Es decir, los 50 milímetros y los 75 milímetros se deben amplificar por una fracción que equivale a 1 para no alterar el valor numérico, en este caso, de los 50, ¿ya? No debiese alterar el valor numérico de los 50, ya que esto vale 1. Para que tenga ese valor numérico, la cantidad de arriba es equivalente a la de abajo. En este caso se coloca el milímetro en la parte inferior. De esa forma se puede realizar una cancelación. Y en la parte superior el metro. De esa forma, en la parte superior, como va a quedar el metro, se puede afirmar lo siguiente. Que el milímetro se elimina, ¿no es cierto? Y el metro ocupará su lugar. Muy importante. Se repite el mismo procedimiento abajo. Anotando las equivalencias correspondientes, como que un metro son 1000 milímetros. Entonces, ¿cómo se pueden dar cuenta? Simplemente es una división por 1000. Y de esa forma se pueden obtener los siguientes resultados. 0. O coma, ¿no es cierto? 0,5 metros y acá sería 0.075 metros. ¿Cierto? Acá hemos utilizado la coma representando al punto que es la parte decimal. Realizamos los cambios ya de las nuevas medidas obtenidas. Bueno, el peso específico, para poder calcularlo, en sí tenemos recolectado esas ecuaciones. La primera dice que el peso específico es el peso dividido por el volumen. La segunda dice que la gravedad específica es el cociente
entre el peso específico de la sustancia y el peso específico del agua. Y la última establece que el peso específico es la densidad por la aceleración de gravedad. Si analizamos la primera, el peso específico es la incógnita, pero las otras variables no se poseen. En cambio, acá, el peso específico, que sería la incógnita, la gravedad específica del mercurio la tenemos, y lo que es el peso específico del agua se posee también. Acá, la incógnita no se posee y sí se posee. Como se podrán dar cuenta, esta es la que gana, ¿no es cierto? Porque tienen los tres tics. ¿Ya? Entonces, de esa forma hemos seleccionado la ecuación más óptima. Se debe en sí lograr el despeje de lo que es el peso específico, ¿ya? De la sustancia. Ahora, el peso específico del agua, como está dividiendo, pasa de su forma inversa, que es la multiplicación, es decir, de una división a una multiplicación. A este lado de acá. ¿Ya? De esta forma. Quedando lo siguiente. Peso específico del agua, que es 9810 por la gravedad específica del mercurio. Eso dará lo que es el peso específico del mercurio. Ingresando esto en calculadora, da un valor numérico de 132.827.4. Recordemos que todo está en el sistema MKS Internacional de Medida y la unidad es el newton sobre el metro cúbico. Eso sería el peso específico del mercurio. ¿Ya? De esa forma mantenemos el valor numérico en ese lugar. Bueno, lo primero que debemos realizar es medir la presión punto por punto. Como por ejemplo, este punto que está acá es el punto 1. Al mismo nivel puede estar un punto 2 y acá un punto 3. Pero como tenemos el contacto con la presión atmosférica, vamos a decir que este es un punto 0, un punto 1 y un punto 2. ¿Ya? En este caso, la presión en 0 es la presión atmosférica y tiene un valor numérico de 0 pascales. ¿Ya? Con presión atmosférica, ¿no es cierto? Que es 0, ¿ya? Pero la presión en el punto 0 es equivalente a la presión en el punto 1. Entonces vamos a decir que la presión 1 es equivalente a la presión en el punto 0 y es de 0 pascales. Recordando que es una presión manométrica. ¿Ya? Ahora, si quisiéramos calcular la presión en el punto 2, vamos a decir que la presión en el punto 2 va a ser igual, en este caso, a una presión inicial, que es la presión en el punto 1, menos el peso específico del mercurio por la altura. ¿Por qué es menos? Porque vamos de abajo hacia arriba. ¿Ya? Y entre más alto estemos, menor tiene que ser la presión. Esa vale 0, como pueden apreciar. Quedando menos 132.827.4,4, ¿no es cierto? Por la altura de la columna, que es 0.05. Y de esa forma obtenemos la presión en el punto 2. Ahí, ¿no es cierto? Obteniendo un valor, en este caso, de menos, tiene negativa, 6.641.37. ¿Ya? Esto sería pascales. Se debe recordar que es manométrica. Después, al final del resultado, vamos a colocar esa marca, ¿no es cierto?, de manométrica. ¿Ya? Conservaremos este valor acá.
Finalmente llegamos a la presión A, ¿no es cierto? En el punto A, que es la incógnita del problema. Y en este caso se comienza con una inicial, que es la presión en el punto 2, ¿ya? Menos el peso específico, en este caso, del agua por la altura de la columna, que en este caso sería 0.075, ¿ya? Bueno, valoricemos. Entonces vamos a decir que la presión en el punto A, que es la incógnita, va a ser igual a la presión 2 menos 6.641.37 menos el peso específico del agua, que se conoce que es 9.810, por la altura de la columna, que en este caso sería 0.075. ¿Ya? De esa forma obtenemos esa presión. Con la calculadora en 0 debemos reemplazar acá en la calculadora menos, ¿no es cierto? 6.641.37, de esa forma, menos 9.810 por 0.075, obteniendo el siguiente valor numérico. Y anotamos el valor de la presión en A, que es menos, ¿no es cierto?, 7.377.12. Esto es pascales y es una presión manométrica. Entonces ahí se coloca man, que es de manométrica. De esa forma se ha terminado nuestro problemita. ¿Ya? Así de sencillo. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.